Nosotras, en el mundo inmobiliario. Conversaciones que construyen futuro. Hola, buen día. Mi nombre es Jessica Ramírez, soy presidenta de AMPI, sección noreste del Valle de México. Les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy nos encontramos en nuestro podcast de Nosotras en el mundo inmobiliario y nos acompaña nuestro querido Mauricio Masud. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, Jess, qué gusto saludarles a todos con mucho agrado, con un gusto y un placer siempre de poder saludarlos. Jess, a tus órdenes. Nos encanta, saludarte. La verdad es que eres un gran aliado siempre de AMPI. Nos has acompañado a lo largo de estos 3 años que has estado. Les voy a contar un poquito de Mauricio. Mauricio es licenciado en Mercadotecnia por el TEC de Monterrey, director de nuevos proyectos en Grupo La Mansión inicialmente. Es correcto. Iniciaste ahí. Fuiste CEO de Incon Magazine. Es correcto, en Houston, Texas, así es. Actualmente director general de operaciones de restaurantes Incon. Ajá, Icon, es correcto, sí. Ok. Fuiste presidente de Canirac en Valle de Toluca y en el Estado de México, 2019-2022. Es correcto. 2022. Y en 2023 fuiste electo presidente de CONCAEM, que ahorita ya llevas 3 periodos. Es correcto, Jess, no, tienes los datos muy certeros. No dijiste mi fecha de graduación del TEC de Monterrey, fue en el 99, para que hagan cálculos todos. Oye, y me faltó no me da pena decirlo. Me faltó la parte de padre de 4, porque así lo tienes en tus padre de familia de 4 maravillosos hijos, 3 niñas y un niño, esposo y maratoner también, corro maratones, Jess. Ah, excelente. Bueno, corría, pues no sigo corriendo, voy a decir lo que todavía sigo corriendo. Oye, excelente. Nos encantaría que nos contaras tú cómo fueron tus inicios. ¿Cómo empezaste, después de la carrera del TEC de Monterrey, cómo fue tu crecimiento hasta llegar aquí a CONCAEM? A CONCAEM, claro que sí, es con mucho gusto. Como bien lo comentabas, tomé la decisión de estudiar mercadotecnia en el Tecnológico Monterrey. Mi periodo fue del 94-99. Fíjate que en ese entonces estaba muy en auge y muy en boga, y a mí me cautivó el tema de lo de las franquicias. O sea, venía como en auge en ese entonces el tema de una franquicia, de la curva de aprendizaje, de poder adquirir un negocio el cual pues ya va avanzado en muchos procesos, en muchos mecanismos que te pueden facilitar el no fracasar, ¿no? O sea, facilitar el no fracasar. Y en ese camino, coincidentalmente, llegué a Grupo La Mansión por ahí con el CEO de ese entonces, Jorge Fernández Alonso. Hicimos, la verdad, una empatía y un clic muy, muy bueno, y me invita a él a trabajar en el tema de la dirección de nuevos proyectos para el Grupo La Mansión. Una vez que ya habías terminado la licenciatura. Pues mira, yo terminé en el 99, hice 2, 3 cosas por ahí, no de mayor relevancia, pero finalmente siempre como con la inquietud de desarrollar y crear algo, ¿no? O sea, ese tema de emprendimiento como que sí lo traía en el ADN, lo impulsé mucho en la carrera. O sea, creo que eso también se me motivó, se me fue impulsando mucho en el tema de la carrera, y al lograr ahí ese vínculo con Grupo La Mansión, con esa dirección de nuevos proyectos, es como me voy formando en la materia de los restaurantes. Ahí estuve prácticamente 4 años y medio como director de unos proyectos. Me tocaron a mi responsabilidad 13 aperturas, o sea, no fue menor. La verdad es que creo que esa confianza que me dio el CEO Jorge Fernández para poder aprender y desarrollar mis habilidades y mis competencias, me forjó en la industria de alimentos y bebidas. Conocía un poco, pero no lo mismo que meterte a un grupo, trabajar desde las entrañas, a través también de un corporativo que ya estaba formado. En ese entonces eran 14 restaurantes en operación, y en estos 4 años y medio que te digo, nos tocó abrir 13 restaurantes, y uno de ellos en particular, el primero de pescados y mariscos de un grupo de carnes, me lo delegaron al 100%. Yo te puedo decir que ese fue mi maestría en el tema restaurantero, ahí en esa trayectoria que tuve en el Grupo La Mansión. Muy buenos recuerdos, grandes experiencias, pero finalmente, pues como todo, ¿no? Hay ciclos, hay etapas. El grupo entra en un proceso de venta, porque en esos años 2004, 2005, estuvo muy en auge también grupos inversores de gran capital, de capitales extranjeros, que llegaban y compraban grupos consolidados ya establecidos en México, y Grupo La Mansión no fue la excepción. Creció durante esos 4 años, se hizo la venta, y luego finalmente, bueno, pues yo tuve la opción o de seguir trabajando en el Grupo La Mansión, pero ya bajo otro esquema de una inversión de capitales extranjeros, en mi misma posición, desde luego, o una invitación de mi presidente y CEO Jorge Fernández a hacer un negocio completamente de cero, que era un negocio editorial, una revista de sociales, y en el mercado extranjero en Houston. Entonces, en un resumen, eso fue un poquito mi trayectoria con Grupo La Mansión, y después empecé a hacer un negocio de cero en Houston, que fue el negocio de Icon Magazine. ¿Y cómo te fue en la revista? Pues mira, lo platico y no lo digo con pena, y no lo digo tampoco así que me avergüence. Financieramente muy mal. O sea, fue un negocio que finalmente no cuajó, pero aprendí muchísimo. O sea, yo lo veo como que me fui a hacer un máster en business en Houston,
netamente operativo, aprender de ser un negocio del cual no conocíamos, que era editorial. Si bien en 4 años y medio aprendí lo más que pude en el tema restaurantero, aprender de cero en un mercado extranjero con un idioma distinto, creo que fue loable. Lo hicimos bien, al final del día lo hicimos bien, no es menor. Acabamos con 30,000 ejemplares en la zona de Houston, Texas, impresos mensuales, 600 puntos de distribución. Empezábamos ya a llamar la atención a nivel nacional con las marcas de lujo que finalmente te anuncian y son las que te subsidian. O sea, al final del día el tema editorial vive de la publicidad. Pero bueno, en ese tema de aprendizaje de costos, pues ya no hubo mayor seguimiento. Con Jorge ya no hubo tampoco mucho entendimiento. Yo tomé la decisión de regresar, él se quedó con la revista ya. Y bueno, pues nos regresamos a operar y montar restaurantes aquí en México nuevamente. Esto te estoy hablando en el periodo de 2006 a 2007 finales, y regresé a México también. Pero entonces fue una experiencia buena, fue un máster que financieramente no me fue bien, pero creo que en aprendizaje y en relaciones me fue bastante bien. Y regresaste obviamente al tema que era tuyo, el restaurantero. Pues regresé a lo que había conocido en esos 4 años y medio, por mi cuenta, ya a través con socios, o sea, con sociedades de gente que conocí en ese momento, abrir restaurantes en la Ciudad de México. Entonces sí regresé a aplicar mis conocimientos, ya vamos a decirlo por mi parte emprendedora, o sea, ya por mi parte fuera del grupo de La Mansión, ya por mi cuenta, con un grupo de socios, empecé, yo era quien administraba, operaba, desarrollaba las marcas, y abrimos 4 puntos en la Ciudad de México y un punto acá en Toluca. Esto te hablo en el periodo de finales de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, hasta que decidimos, pues después de una situación complicada que fue 2009, la pandemia del H1N1, en donde el sector restaurantero nuevamente fue golpeado de manera importante, decidimos separarnos los socios, y ya me regresé yo a mi tierra natal, que es Toluca, Metepec, a empezar mis negocios, que hoy es el Grupo Porteño. En 2011, que abrimos Almacén Porteño, 2013 Barrio Porteño, 2015 Centro Porteño y 2019 Distrito Porteño, y voilà, 2020 una pandemia. Entonces, pues aquí estamos. Ese fue un poquito mi trayectoria en el tema de los restaurantes, ya patrimonial, ya familiar, en donde finalmente pues todos estos años de expertise te ayudaron mucho en la curva de aprendizaje, desde luego, pero todavía aprendiendo, ¿no? Un negocio que ha cambiado 180 grados del 2002, que empecé mis pininos en Grupo La Mansión, a hoy 2026, que estamos en un dinamismo muy fuerte del sector restaurantero, pues siempre aprendiendo, siempre tratando de innovar, y hoy, bueno, pues la afrenta de 2 pandemias que también nos dejan enseñanzas, pero también nos dejan pérdidas, ¿no? Sí, porque ahorita sigues con los restaurantes, con esos 3, los 4. Con los 4, con el Grupo Porteño sigo con los 4 ahí también, y bueno, en ese camino entro a mi parte de representación empresarial también, o sea, todo va ahí concatenado, una cosa lleva a la otra, y en el 2019, por ahí, bueno, yo era miembro de Canirac por ahí antes del 2017, 2016, en el 2013 se recupera la Canirac aquí en el Estado de México, en Valle de Toluca. Lo tengo muy claro porque justo en ese año yo estaba abriendo el Barrio Porteño, en el 2013, y por ahí tuvimos un operativo importante de Profeco, que cerró toda la franja de restaurantes aquí en Toyocan, en Toluca, y eso nos hizo nuevamente como que unirnos, aliarnos en el sector, y ahí es cuando nace nuevamente la Canirac. Yo participo como parte de la mesa directiva, y por ahí, bueno, se me ha hecho la invitación de presidirla en ese entonces, pero traía proyectos, traía temas también, como te lo comentaba, de mis carreras de maratones, porque tenía que balancear de alguna u otra manera el estrés de la carrera y del tema profesional. Entonces decliné en ese momento, y luego en 2019 es cuando se me da la oportunidad de presidir la Canirac en el Valle de Toluca y en el Estado de México hasta el 2023. Sí, 2 periodos importantes, y después te sumas inmediatamente a Concaeb, ¿no? Pues vieron sí, tu trabajo, obviamente cómo te desarrollaste, y te dijeron, vente para acá. es correcto, y después justo, mira, es lo que te decía, yo creo que todo tiene una trazabilidad, todo lleva un porqué de las cosas, ¿no? En Canirac, si bien nos tocó, yo creo que la etapa más complicada para el sector restaurantero, que fue, pues yo estuve 2019, 20, 21, 22, 23, no habrá que olvidar que en el 2020 pues sufrimos todos la pandemia, ¿no? Y nuevamente uno de los sectores más afectados con la pandemia y con 135 días de cierre fue el sector restaurantero. Y ahí la verdad, y hay que decirlo fuerte y claro, como delegación en el Estado de México y concatenando con mi presidencia nacional, que curiosamente la presidía alguien que era del Grupo La Mansión cuando yo empecé mis pininos en el sector restaurantero, que era Francisco Fernández Alonso. Entonces, él como presidente nacional, y cuando sabe que yo soy como presidente estatal, hacemos una sinergia excepcional. O sea, la verdad que hacemos un trabajo en equipo excepcional, y en ese entonces ya habíamos tenido la experiencia, yo ya por mi cuenta, yo ya no dentro del Grupo de La Mansión, y él como restaurantero también, de la influencia del 2009, ¿te acordarás? Sí. Y que además en el sector inmobiliario pegó durísimo, porque fue la colita de la crisis inmobiliaria de 2008 en Estados Unidos,
Y en México hubo una recesión, o sea, el gobierno en ese entonces federal nunca lo quiso reconocer, pero hubo una recesión económica, la cual le pegó fuerte a los restaurantes, pero de ahí empezamos ya también nosotros a aprender un poquito a lidiar con el tema de las pandemias. Y es ahí cuando entonces le comento a Ferni, oye Ferni, pues tendríamos que nosotros ser los de la iniciativa para poder presentar un protocolo de apertura en este 2020 y no dejarle a las autoridades la decisión de que ellos digan cómo debemos de abrir nuestros restaurantes. Y es así como nace el protocolo Mesa Segura, se presenta en el Estado de México, se avala a nivel nacional, se genera una comisión para trabajarla también a nivel república, y es en el Estado de México donde primero se adopta en la Gaceta de Gobierno. Creo que, y lo digo fuerte, creo que es un logro grandísimo de la Cámara, sí liderado por CONCAEM, porque CONCAEM era quien lideraba y Canira como parte del CONCAEM, las mesas transversales con el gobierno del Estado de México. Entonces ese trabajo transversal y en equipo nos puso fuerte en el mapa. Ya la Cámara era fuerte, pero creo que eso la catapultó y creo que eso es parte del trabajo que en mi persona pues recayó la responsabilidad y fue lo que me llevó luego en el 23 también a levantar la mano aquí para el Consejo de Cámaras y Acciones Empresariales del Estado de México. Y hoy no solo son los restaurantes, es todo el sector económico del Estado de México. Sí, bastante la labor que haces. ¿Crees que te ha cambiado tu visión empresarial el estar en CONCAEM? Desde luego que sí, yo creo que es un cambio de 180 grados cuando representas un sector económico, en este caso el Estado de México, que es grandísimo. Yo lo digo fuerte y claro, es un país, somos 18 millones de habitantes, son 125 municipios, son problemáticas distintas de manera regional y hay una vocación empresarial fuertísima, no menor, es que aportemos el 9.2% del PIB a nivel nacional, el segundo que más aportamos. Entonces, definitivamente sí cambia tu perspectiva, cambia tu visión y cambia tu forma de ver las cosas desde la parte empresarial y desde esa parte de representación en donde ves que es posible cambiar las cosas si nos juntamos en equipo y si hacemos las cosas congruentes, transparentes y con intereses claros, ¿no? Que es defender el sector empresarial para que nuestros negocios puedan seguir creciendo, puedan seguir generando fuentes de empleo y además de alguna manera, bueno, pues podamos tener una relación con la autoridad cordial, canales de comunicación de ida y vuelta, pero que sí el sector empresarial sea el que marque la pauta referente a las iniciativas de ley en temas económicos, a las reformas, todo lo que debe que incidir en el tema económico, creo que el sector empresarial sí o sí debe estar considerado siempre, ¿no? Y estos 3 años que has estado al frente, ¿cuál crees que ha sido tu mayor reto? Bueno, yo creo que el mayor reto ha sido aprender de todos los sectores económicos. Me lo preguntaban anteriormente y me decían, ¿ha sido fácil? No ha sido fácil. No somos todólogos. O sea, finalmente si traemos una trayectoria en un sector específico, pues de casi 22 años en el sector restaurantero, el aprender de los distintos sectores creo que es algo que a mí me ha alimentado, me ha nutrido. Hay que tener la humildad para reconocerlo, hay que tener la humildad para acercarse a los profesionales de cada los sectores. Bueno, yo en el sector inmobiliario he aprendido de ustedes infinidad de temas, pero hay que tener esa humildad y esa apertura para que en ese entendimiento podamos hacer proyectos transversales, hacer equipo y poder defender, insisto, de manera congruente a un sector que es fuerte, que es pujante, pero que tiene, si bien necesidades comunes, tiene necesidades específicas por cada uno de los distintos sectores económicos. Sí, muy fuerte y sí muy diferente, obviamente, pero la relación que has tenido, luego la verdad es que en AMPI no hemos sentido cobijados, el que haya ese acompañamiento, el que esté, y que finalmente también la asociación esté presente en estas mesas de trabajo y la relación que se hace con las demás asociaciones, ¿no? No, desde luego es fundamental y yo creo que es un tema que debemos de seguir impulsando. Ese trabajo transversal en equipo de organismos nos fortalece muchísimo. Entonces yo creo que sí, ese es uno de los retos importantes, pero vamos avanzando bien y creo que eso se refleja porque hoy día se siente una comunidad del Consejo familiar, unida, fuerte, escuchada y además finalmente creo que representada, pero entre todos nosotros, porque somos un equipo y es al final del día este trabajo, si bien a mí me toca representar desde la presidencia, que es un gran honor, pero es una gran responsabilidad, lo hacemos entre todos, ¿no? O sea, creo que los logros son de todos y finalmente los retos los debemos afrontar todos también en conjunto y en equipo. Oye, y hablando de logros y retos, te voy a preguntar algo que creo ya tener la respuesta. ¿Qué proyectos o avances te han generado mayor satisfacción en tu tiempo de gestión? ya me lo van a criticar. A ver, no lo podemos dejar a un lado porque sí ha sido un tema que se abandera desde el Consejo, pero quiero aclarar algo, o sea, y por eso digo que tenemos que ver la trazabilidad, la trayectoria de las cosas y la concatenación de cómo se va dando todo, ¿no? Desde Canirac hay la evidencia de que desde mi presidencia finalmente impulsamos mucho el trabajo de los mezcaleros.
Eso porque una vocación pues de servicio finalmente te llama a eso, ¿no? O sea, pero hoy, bueno, tienes que aprender de lo industrial, de lo inmobiliario, de lo agroindustrial, o sea, hoy nos tenemos que involucrar en todo, pero sí la vocación, porque hay que decirlo, ¿no? En 35 años de historia del Consejo, bueno, y 36 años de historia, es la primera vez que alguien del sector servicios preside el Consejo de Cámaras. Anteriormente había sido Coparmex, Canacintra, sectores diversos, pero el sector servicios como tal de la Canidad es la primera vez. Entonces, pues eso te lleva a la pregunta y a responderte que, bueno, pues sí, el proyecto del mezcal creo que ha trascendido. Viene desde atrás, se impulsa mucho con el Consejo de Cámaras, desde luego que se da un impulso abismal, se posiciona a nivel internacional, aún sin denominación de origen, se empieza a concursar en festivales internacionales, a ganar medallas, a ser reconocido a nivel nacional e internacional, y entonces eso nos lleva a generar una presión ante un entorno que hay que decirlo, estaba ya los maestros mezcaleros frustrados, estaban ya desanimados, porque llevaban 8 años en el letargo, o sea, llevaban 8 años con promesas incumplidas, con ya viene, ya se va a trabajar, y finalmente no se articulaba y no se generaba acción alguna que ellos vieran algo de avance. Y a través del Consejo se logra, entre varias de las vicepresidencias, hacer esto transversal y empezarlos a llevar de la mano. Y es ahí cuando empiezan a levantar el polvo que levantaron, y finalmente en el 2024, 2025, el año pasado, en noviembre, se da ya la declaratoria de la protección de 15 municipios con la denominación de origen del mezcal. Entonces, ese es un gran logro, pero eso lleva una corresponsabilidad de mayor trabajo, porque no queda ahí. O sea, piensan que con el documento, con el papelito, ya vamos a celebrar, vamos a estar de festejo. No, eso obliga a trabajar mucho más fuerte, porque ahora vienen las certificaciones de los procesos, viene la inversión en infraestructura, viene el trabajar de la mano para que finalmente puedan comercializar de mejor manera sus productos, y ojo, que la riqueza caiga en los productores mezcaleros, que no haya esos intermediarios que se han aprovechado mucho también, hay que decirlo, de los productores mezcaleros, porque muchos llegaban, les compraban a granel, embotellaban y exportaban, pero diciendo que era de otro estado, que tenía denominación de origen. Entonces, hoy eso tiene que cambiar, y a través del Consejo Europeo tenemos que seguir acompañando a los productores mezcaleros a que esos metas y objetivos se vayan cumpliendo de manera positiva y ellos ganen, y no solamente ganen en el tema de la venta del mezcal, sino como en un entorno cultural, gastronómico, de rutas turísticas, en fin. Entonces yo creo que eso sí, de alguna manera ha sido importante. No es el único, porque tenemos muchos otros ejes de acción, pero bueno, pues ya tenías tú la respuesta, ¿no? Pero van a decir que ahí es la bandera. Hay muchos más. Trabajamos con el tema dual también en la educación, en la academia, trabajamos con el sector inmobiliario en varias de las certificaciones que tienen que hacerse ya hoy de manera obligatoria, en la parte industrial, con impuestos ambientales, en fin, o sea, hay mucho, pero si me preguntas en particular, creo que sí ha sido relevante, pero además porque también mezcla y es transversal con industria, con agroindustria, con sector inmobiliario, con sector restaurantero, con sector turístico, o sea, es un proyecto global y además ya internacional también, ¿no? Y un trabajo que se desarrolló, leía en un periodo, o sea, lo trabajan desde hace 9 años hasta culminarlo en el 2025, como dices, ¿no? Es correcto, en el 2018 se da la denominación, luego llega una controversia inmediatamente de 3 empresas oaxaqueñas, y en ese estira y afloje pues estaba como que la falta de certeza jurídica de qué iba a pasar con los productores mezcaleros. Entonces para ellos finalmente es una espera muy larga, pero hoy creo que ya tienen un mapa de ruta claro, ya tienen certeza, ya saben qué hay que hacer, y ya saben que finalmente trabajando en equipo, haciendo acciones claras, transversales, proyectos con congruencia, se logran las metas y objetivos. Hoy toca mucho trabajo que hacer, pero ya tenemos afortunadamente y anunciadas ya por el director del INPI 17 marcas mexiquenses certificadas. Entonces eso ya de verdad es un logro mayúsculo, y aún falta más, dirían por ahí, ¿no? Sí, y el año pasado acudieron representando al mezcal en un evento internacional, ¿o fue este año? No, es correcto, el año pasado, y comentarlo que desde 2023 se empezó a concursar en el concurso mundial de Bruselas en el México Selection, y éramos ganadores de una sola medalla, éramos los últimos en el medallero en ese entonces. Hoy orgullosamente en el 2025 fuimos segundo lugar a nivel internacional en el medallero nacional, fuimos el segundo lugar por arriba de estados como Guerrero, como Oaxaca. Nos ganó Puebla, pero ya nos trajimos 17 medallas de reconocimiento a nivel nacional e internacional. Tuvimos revelación de oro, en fin, o sea, eso dice que nuestros productos y destilados mexiquenses tienen gran calidad. Solo faltaba ese empujoncito,
que se ha dado a través de este proyecto multidisciplinario y hoy día, pues bueno, yo creo que finalmente está demostrado, ¿no? Con creces. Ay, no, excelente. Oye, platícanos un poquito de este sistema dual, que también me parece muy importante. Apenas hubo un evento, ¿no? Sí, correcto. A ver, platicarles un poquito en el tema de la academia. Como representación empresarial tenemos que tener los ejes muy claros de acción, ¿no? Y es las vías de comunicación, de ida y vuelta, los puentes con las autoridades municipales, estatales, federales, pero la academia es clave. La academia y el sector empresarial son claves, son hélices que deben de trabajar de la mano y hoy un modelo que se ha impulsado desde hace más de 12, 13 años, desde el Consejo de Cámaras, hay que decirlo, desde la presidencia de la doctora Lulú Medina, el tema dual ha sido punta de lanza siempre en el Consejo de Cámaras porque finalmente las unidades económicas han entendido la ventaja de este modelo que es un ganar-ganar, es un ganar-ganar para el talento que puede practicar dentro de la industria de la empresa lo que finalmente en las aulas te lo dejarían como teórico. Entonces este modelo finalmente se ha impulsado. Hoy traemos un proyecto ambicioso con la Universidad Autónoma del Estado de México que es crear la licenciatura de Ciencia de Datos dual desde el semestre número 1. Entonces creo que de alguna manera eso habla también de que tenemos que tener, insisto, todos los ejes bien visualizados, fortalecidos y seguir creciendo en este tema, que la academia finalmente y el talento es parte fundamental del crecimiento económico también de nuestro estado, ¿no? Claro, digo, también con Mauricio se trabajó mucho en el tema de AMPI, con la licencia inmobiliaria, digo, primero con la ley, después fue con la reglamentación y afortunadamente ahorita ya es una realidad. Ya obviamente tenemos la obligatoriedad de tener obviamente esta evaluación por parte del Colegio de Notarios del Estado de México y una vez ya aprobado podemos tener la inscripción en desarrollo económico y está el padrón. ¿Cómo lo viviste? Digo, porque bueno, eso, y sí, hay que decirlo fuerte y claro, y eso yo creo que llevó un proceso de más de 8 años, se inició con Lulú Medina, siguió Gilberto Sauce impulsándolo, y la verdad es que nosotros tuvimos la suerte de que en el momento que yo tomo la presidencia del Consejo, se da ya como ley, entonces se da como ley, hoy con reglamentación, y lo que hemos pedido, la obligatoriedad, o sea, porque eso finalmente a ustedes, en el sector profesional inmobiliario, les genera certeza de no competencia desleal, pero lo más importante, es que se cuida y se salvaguarda el patrimonio de quienes generan esas transacciones, del que compra una casa, del que renta, del que vende un inmueble, una bodega, etcétera. ¿Por qué? Porque están en manos de profesionales que están certificados por obligatoriedad y que finalmente tienen que cumplir con un curso pues, de conocimiento jurídico para que toda la trazabilidad de esta transacción pues sea dentro de la legalidad, ¿no? Entonces no es algo menor y es algo que finalmente sí se impulsó desde el Consejo, llevó años, pero hoy es una realidad y como esos proyectos, pues finalmente creo que se pueden dar muchísimos ejemplos en 36 años, de representación empresarial desde el Consejo de Cámaras. Sí, como tú dices, no se queda solamente en el que ya ocurrió, sino el trabajo que se va a hacer de manera posterior, porque ahorita hay un gran reto, ¿no? Más de 10,000 asesores o empresas inmobiliarias y actualmente solamente hay registradas 250 y dices, ¿y qué pasa con todos los demás, ¿no? Algunos que están en la informalidad y el trabajo que hay que hacer de las diferentes asociaciones para que estas inmobiliarias puedan participar, se sumen y darle mayor certeza a las personas que dejan sus patrimonios en manos de estas inmobiliarias. Es correcto, a ver, lo tienes muy, muy bien pulsado. Necesitamos cambiar esa ley de Pareto al 80 de la formalidad, contra ese 20 de informalidad, que orgánicamente se tendría que ir trasladando a la formalidad. Entonces, lo viven ustedes como inmobiliario, lo viven los restauranteros, lo viven los comerciantes, en fin, la misma industria también. Entonces, yo creo que sí, de alguna manera es ese cambio importante en la proporcionalidad, en donde la formalidad, la legalidad sea el deber ser para que, insisto, toda transacción, toda operación económica esté dentro de este marco de la legalidad y se defiendan los intereses de todos. Entonces yo creo que eso sí, totalmente hay que seguirlo trabajando porque ese hueco, esa laguna de más de ¿cuántos? De 9,000 y fracción, pues no debe ser, porque como dices, ¿cuántos de esos no están dentro de la formalidad? Entonces hay que impulsar a que haya mucho más profesionales certificados para que haya, insisto, una certeza en toda la transacción del sector como tal, ¿no? Sí, que el Estado de México finalmente puede ser un parteaguas para implementarlo a nivel nacional. Hay muy pocos municipios que que tienen esta licencia. Por ejemplo, en Ciudad de México tienen la ley, pero no hay una reglamentación, ¿no? Entonces sí que sea un parteaguas. Digo, el Estado de México es un estado bondadoso, es un estado donde hay mucha industria, donde convergen muchas cosas en crecimiento, ¿no? Y justo hemos visto a la Secretaria de Desarrollo Económico con todas las inversiones que se vienen, con toda esta capacidad, obviamente, que tiene el Estado para poder seguir impulsando. Y creo que el sector empresarial, o sea, ha sido parte medular también en ese crecimiento. Fundamentales, lo dices muy bien. A ver, el Estado de México debe ser sí o sí la punta de lanza
en todo este tipo de acciones. O sea, lo comentamos, 18 millones de habitantes, 125 municipios, los que después de la Ciudad de México aportamos más al PIB. Entonces, yo creo que todas las prácticas, todas las buenas prácticas empresariales, todo este tipo de acciones, todo este tipo de leyes reglamentadas, porque una ley sin reglamento, pues finalmente es una ley que no se puede, que no se puede aplicar, sí tienen que ser ejemplo para que muchos más estados lo adopten, y creo que el Estado de México lo ha sido en muchos, en muchos aspectos. Debemos de seguir siendo así, y para ello, sí, insisto, y lo hice muy bien, la fuerza empresarial, la unión, el equipo, tiene que ser fundamental para que esto siga siendo ese deber ser de que el Estado de México siempre pues, genere las buenas prácticas y se apunte lanza en muchas de las acciones, ¿no? Y más en materia económica. Y también el aprendizaje que te ha dejado estar al frente de CONCAEM, digo, todas las relaciones, pero también las relaciones de amistad, no solamente de trabajo, el conocimiento que has adquirido a lo largo de estos 3 años, que parecerían muchos, pero me imagino que se te ha ido muy rápido. Son eternos. Alguien me decía, ¿cómo se ve Mauricio en 10 años? Ya, no quiero decir la respuesta, pero no, a ver, es una gran responsabilidad, sí, cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, cuesta dinero, son cargos honoríficos, hay que decirlo, aquí no nos pagan por estar, aquí lo hacemos por vocación de servir, de poder representar, entonces creo que de alguna manera sí, complejo, pero a la vez gratificante, como bien lo dices, el poder conocer personas, como en tu caso, yo sé no porque estés aquí, pero bueno, son personas echadas para adelante, que quieren seguir creciendo sus negocios, que se quieren seguir certificando, profesionalizando, entonces eso te contagia también a ti y te va renovando, ¿no? Porque te toca hablar con jóvenes, con no tan jóvenes, y entonces ese cúmulo de experiencia o de visiones a ti, pues energéticamente te llenan y también con conocimiento. Entonces vuelvo a lo mismo, hay que siempre tener esa humildad de poder estar abierto a seguir aprendiendo de los demás y de todos los ámbitos, edades también, porque pues los jóvenes tenemos una vicepresidencia de emprendimiento y no sabes la energía también con Karime cuando pues somos punta de lanza también en la ley de emprendimiento a nivel nacional, el Consejo de Cámaras, entonces todo eso te va retroalimentando y es lo que te paga al final del día, ¿no? Yo creo que la gratificación que te llevas y por las buenas amistades, las buenas relaciones y las anécdotas que pues sí tenemos para hacer un buen libro de anécdotas y hay un anecdotario bastante, claro, bastante completo, ¿no? No, y que digo, finalmente corres aquí en la cámara porque digo, el día de hoy Mauricio viene de otros eventos, rápido, terminando la entrevista tiene otras actividades, pero también en tu vida personal corres maratones. ¿Cuánto es lo más? Mi personal time, mi best personal time, lo voy a presumir porque lo tengo que hacer. Fue en el 2015 en Berlín y fueron 3 horas con 4 minutos. Estuve a nada de poder bajar el sub 3 horas que le llaman en el tema amateur, o sea, en el tema de hobby, es un gran tiempo bajar 3 horas. Y estuve a nada, me quedé a 4 minutos en Berlín. La verdad que sí le metía mucho tiempo ahí al entrenamiento y todo. Logré correr los 6 majors que son hoy a nivel mundial. Bueno, ya agregaron 2 más, entonces me voy a tener la tarea, yo creo que después de salir del consejo, volver a entrenar y buscar los otros 2 que me faltan por ahí, pero ya logré los 6 majors. La verdad es un orgullo. La última medalla donde recibí las 6 pues es Tokio, Boston, Berlín, Nueva York, Chicago, y me está faltando Berlín, lo comenté, ¿no? Berlín. Me tocó en Londres y fue con toda mi familia, entonces el orgullo de estar con mi familia, recibir esta medalla, también es gratificante. Y además, ¿sabes qué? Yo lo hice por un tema también de salud y de compensar la parte del estrés, ¿no? Porque dices, hay que atender la representación, hay que atender los negocios, hay que atender a la familia que no es menor, que son 4 hijos, hay que atender, pues también la parte personal, social. Entonces creo que de alguna manera hay que tener una balanza en la vida y eso también es un gran reto, pero bueno, pues esto nos enseña a poderle dar el cierto valor y el tiempo a las cosas, ¿no? Lo que realmente hay que dejar como legado, ¿no? Sí, que justo cómo logras equilibrar todas estas actividades, ¿no? El ser papá, pero ser empresario, pero también ser líder en la cámara, ¿no? Y la parte personal. Sí, pues no es menor, hay que estar organizados. Por ahí tenemos apoyo, afortunadamente tenemos apoyo logístico. Luego yo, si tengo que echar culpas, ya sé a quién culpar por algún tema de traslape de agenda o de que no pudimos llegar en tiempo, tengo la facilidad de poder culpar a alguien y no quedar yo como el culpable. No, hay que tener una balanza y también hay que ser a veces hay que saber decir no a ciertas cosas, o sea, también hay que tener en esa parte la balanza y darle esa justa dimensión, ¿no? También a las cosas. Cuando es un tema familiar, por ejemplo, sí checamos ahí agendas, vemos y tratamos de dar también una prioridad por claro, compensar esa parte de tiempo y lo debo decir, o sea, porque en mi carrera de inicios en Grupo Mansión, pues yo estaba radicando en Toluca, en Metepec, e iba y venía todos los días. Entonces, prácticamente el crecimiento de mis 3 primeros hijos sí fue muy poco
con ellos, no sé si me explico, cercano. Ya cuando me instalo aquí en Toluca, en Metepec con el grupo, tengo esa facilidad de darles más tiempo, ¿no? Pero hoy con toda esta serie de actividades, pues vuelvo a tratar de generar una balanza. Entonces, creo que hay que darle una balanza, hay que organizarse bien y creo que se puede cumplir con todo, ¿no? E insisto, no me escucharon, pero sé a quién culpar cuando las cosas no salen de buena manera. Ok, bueno, pues te agradecemos mucho, primero por la entrevista, segundo por ser un gran aliado de AMPI y tercero por también acogernos a nosotros en cada uno de los desayunos, reuniones, por estar presente. Muchas gracias. A ustedes, yo me siento en casa, lo sé, y además hay que decirlo, ya tuve la fortuna de que nuestra presidenta nacional de AMPI nos abotonara, entonces yo soy también miembro honorífico de la asociación, entonces yo me siento muy en familia y siempre muy contento de estar con todos ustedes. Pues muchas gracias Mauricio, y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, abrazo a todos. Nosotras, en el mundo inmobiliario. Conversaciones que construyen futuro.